para hablar de la palabra. El domingo pasado, algunos de ustedes se la perdieron. Hablé del sonido, los sonidos de la palabra. Hablé de la lluvia, hablé del viento, hablé del martillo, porque la palabra tiene sonidos. Y hoy quiero hablarles de la Biblia, un manual para obedecer. ¿Por qué quiero hacer énfasis en este pasaje? Porque yo creo que hay muchas personas que leen la Biblia o escuchan la Biblia, pero no obedecen. ¿Les parece bonito leer? Tienen la Biblia en la casa, en el carro, y la leen. Inclusive le dicen a uno, yo leo la Biblia, pero es que el valor, la autoridad no está en leer la Biblia, sino en obedecer la Biblia. Por eso la palabra manual. Todos nosotros hemos comprado algún equipo eléctrico, algún aparato, y hemos encontrado que en la caja del aparato viene siempre unas instrucciones sobre el funcionamiento de ese equipo. Y algunos ya conocemos que si voy a comprar un radio yo no tengo que leer las instrucciones. Que si voy a comprar una máquina no tengo que leer las instrucciones porque ya la conozco. Que si voy a comprar un micrófono yo no voy a leer las instrucciones porque ya sé cómo funcionan los micrófonos. Y no leemos las instrucciones. Y cuando usamos el equipo sin leer las instrucciones, lo que nos pasa es que muchas veces dañamos el equipo. Pues bien, yo quiero decirle que Dios nos creó con un manual con instrucciones para que nos vaya bien. Y tenemos que leerlo creyendo que cuando leo este manual voy a seguir fielmente las instrucciones. Y de hecho, la misma palabra dice que si seguimos, si enseñamos, si repetimos, dice, y nos irá bien. Así que hermano, yo no quisiera que usted sea un lector de la palabra, un oidor de la palabra, pero no un hacedor de la palabra. Y quiero animar a la iglesia a que seamos hacedores de la palabra. Yo estoy consciente que a algunos nos falta tiempo. Hay gente que es muy antigua en leer la palabra y ha ido creciendo y ha ido cumpliendo con ciertos principios. Algunos de ustedes están nuevos y están experimentando cosas nuevas con la palabra, pero que usted tenga aquí un cheat que dice, tengo que hacerlo, tengo que vivirlo. De nada me sirve leer sin vivir. Porque la Biblia no es un libro natural como cualquier otro libro. La Biblia es un manual. Yo quiero decirle hoy a los jóvenes, a los hermanos de media vida, a los hermanos de edad, que la Biblia es un manual. Que tenemos la Biblia para seguir las enseñanzas de la palabra. Y hoy vemos aquí a un hombre que el Señor lo llama, a un discípulo que le dice Felipe, y le dice este ángel, un ángel del Señor, le habla a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, y agrega la palabra, el cual es desierto. Si a mí me dicen levántese y vaya hacia el desierto, no, yo qué voy a ir a hacer por allá. Les he contado el relato de un viaje que yo hice con mi esposa e íbamos en el camino y de pronto vimos un aviso que decía desierto de la Tatacoa. Y entonces yo dije a mi esposa,
Yo no conozco desierto, todavía no lo conozco, vamos. Y ella, como es así tan obediente, pues vamos. Y entramos, el aviso. Y entrando como a 300 metros hay una señora con un canasto, esperando tal vez transporte o algo. Entonces yo paro y le digo a la señora: señora, este es el camino al desierto de la Tatacoa. Y la señora me dice: sí, señor. Y le digo yo, inocentemente, ¿no? ¿Y qué hay allá? Y me contesta: pues nada, ¿no ve que es un desierto? Eso hace como unos 10 años. Y nos devolvimos. Yo di la vuelta y me devolví porque allá no había nada. Hoy me dicen que allá hay cosas, hay restaurantes, sé que yo tengo ganas de volver. Y aunque me digan que no hay nada, yo voy para el desierto de la Tatacoa. Pero a mí me llama la atención es Felipe. A Felipe le dice: váyase a camino a Gaza, el cual es desierto. Y dice el versículo 27, entonces Felipe se levantó y fue. Obediencia. Interesante ver cómo Felipe tenía obediencia a la voz de Dios. Obediencia que a veces a mí y a usted le falta. Falta creer. Felipe parece que estaba en un momento de descanso, de libertad, de relajamiento. Pues la voz le dice: levántate. Como yo decirle a usted: hermano, póngase en pie. Quiere decir que yo lo veo de pie, sentado. Aquí dice: levántate. Posiblemente Felipe estaba descansando y le dice: váyase al desierto. Es que cuando Dios manda en la palabra, esta tiene un propósito. Y muchas veces Dios nos habla en tiempos de desierto. Entonces, yo quiero dejarle una primera idea en su mente, y es que la palabra actúa aún en medio del desierto. La palabra habla aún en medio de la crisis. La palabra habla aún en medio de la enfermedad. La palabra habla aún cuando estoy en problemado, porque la palabra habla en el desierto. ¿Está usted pasando por un desierto? Dios nos habla en tiempos de desierto. Tenemos que tener el oído despierto para entender lo que Dios quiere decirnos. Si alguno de ustedes está pasando por un desierto, Dios le está hablando. Aprenda a escuchar. Aprendamos a escuchar la voz de Dios. Los desiertos tienen mensaje. Los desiertos hablan. Recuerde que a Jesús le hablaron en el desierto. ¿Quién vino a hablarle en el desierto a Jesús? Satanás. Y Jesús tuvo que en el desierto tener la capacidad de decir: no solo de pan vive el hombre. Dios quiere hablarte en el desierto. Este es mi primer punto. Dios quiere que tú entiendas que también Él tiene lenguajes de dolor, lenguajes de soledad, lenguajes de llamado. En el desierto hay lesiones. Y cuando uno está pegado a la palabra, uno entiende las lesiones que Dios le quiere dar en tiempo de desierto. No rechace, no huya, no se aleje, no cierre sus oídos, no pierda la esperanza cuando usted está en el desierto, porque Dios le puede hablar en el desierto. En el desierto Dios le habló al pueblo de Israel muchas veces. Y aquí Felipe tenía que irse al desierto y Felipe obedeció. Así que la palabra actúa en el desierto. Segundo, la palabra está abierta, está dispuesta para toda persona. La palabra está dirigida a toda persona.
El autor de Hechos, ¿usted sabe quién es el autor de Hechos? Lucas. El autor de Hechos hace una referencia a la persona que tenía interés en la palabra, pero hace una referencia dando unas características especiales de esa persona. Dos características al menos podemos rescatar. Una, el etíope eunuco. Etíope era una persona natural de Etiopía o de Cusa. La Biblia habla de una mujer cusita. ¿Qué quería decir cusita? Era una persona bonita, agradable, pero tenía un pero ahí, por eso la mencionan. El etíope y la cusita eran negros. Negros. Y Moisés se casó con una mujer negra, cusita. Y hago énfasis en esto, ¿sabe por qué? Porque los hermanos de Moisés, María y Aarón, lo criticaron por haberse casado con esa mujer. Era una mujer natural de Etiopía, era de color negro. Y Moisés tuvo que sufrir la crítica por haberse casado con una mujer. Esto confirma que la palabra no hace excepción de personas, porque precisamente hecho está diciendo, el etíope, era cusita, pero además era una persona que tenía un problema físico, un problema físico. Todo el que viene a Cristo, sin importar su color, sin importar su raza, sin importar su posición, sin importar su poder económico, todos están llamados a ser salvos. Amén. Nosotros no podemos hacer diferencias, porque la palabra no las hace. Dice el texto de Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, su único Hijo o Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso incluye al etíope, eso incluye a la cusita, eso incluye al blanquito, a todos. Por eso la iglesia está abierta para todos y la iglesia debe estar abierta para todos. Esta palabra de Juan 3:16 es la que nos asegura que la palabra de Dios es para toda persona sin importar su condición humana. Pues Jesús ha venido para todas las personas que están perdidas. Yo he venido para los que están perdidos. Entonces, primera cosa, Dios habla en el desierto. Segunda cosa, la palabra habla a toda persona. Y la tercera cosa es que la palabra es restauradora. Este hombre, el etíope, era una persona importante para la reina, para los reinados, en este caso de Candace, eso dice el texto. Iba con la reina de Candace. El etíope era una persona de confianza. Dice el texto que estaba sobre los tesoros de la reina. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que él era el tesorero. Y la persona que maneja los recursos de una organización debe ser de confianza. Pero este hombre tenía una condición física que le impedía poder entrar en el templo. Y esta es la segunda cosa que Lucas refleja del etíope. La primera, que era etíope, de Etiopía, y que era cusita. Y la segunda cosa es que era eunuco. Eunuco. ¿Y qué quiere decir eunuco? Que tenía magullado los testículos.
no cortados, mayugados, dañados. Habían dos maneras de ser eunuco, o habían dos maneras de hacer que una persona sea eunuco. Uno, magullando sus testículos, y dos, cortando el pene. Algunos solo tenían los testículos magullados, otros habían sido eunucos de las dos maneras, le habían magullado los testículos y le habían cortado el pene. Las dos formas de ser eunuco tienen un nombre específico. ¿Y por qué decimos o por qué yo digo que este hombre tenía una condición que le impedía acercarse al Señor? Por lo que dice Deuteronomio capítulo 23, el versículo 1. Dice Deuteronomio 23, el versículo 1. No entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullado los testículos y amputado su miembro viril. No puede entrar en el templo. Así que el etíope que iba con la reina, y el texto de Hechos dice, iba a adorar, él no podía entrar a la sinagoga. Por eso, seguramente él escuchó desde afuera el mensaje, y cuando terminó el mensaje, él iba muy inquieto, preocupado por lo que había escuchado, y iba en el carruaje de regreso leyendo al profeta Isaías. Este hombre que no tenía la posibilidad de entrar al templo, ahora la palabra lo iba a restaurar. ¿Por qué no podía entrar al templo? Voy a darle, bueno, uno porque el Levítico lo dice, pero le voy a dar por lo menos tres razones. La primera, era una costumbre en ese tiempo que el que fuera eunuco posiblemente había participado de una fiesta pagana, una reunión pagana. Entonces, si yo soy un pagano, yo no podía entrar en el templo. Dos, seguramente había permitido que se le dañara el cuerpo cuando el cuerpo era creación de Dios. Entonces eso lo hacía imposible que él entrara al templo, porque el cuerpo le pertenece a Dios y el cuerpo no puedo dañarlo porque es templo del Espíritu Santo. Y esa es una buena lección para nosotros hoy. Ustedes no pueden, no deben dañar el cuerpo. Ustedes no deben tatuar el cuerpo. Ustedes no deben hacerse prácticas que dañan el cuerpo, porque el cuerpo le pertenece a Dios. ¿Saben ustedes que hay personas, aquí los que son músicos, hay personas que se hacen castrar o se hacen magullar los testículos para tener una voz de barítono o de contralto, para que le quede la voz como de niña, suavecita? Los que participan de óperas, algunos de ellos se han hecho una operación para que no madure la voz. La voz no madura cuando se cortan los testículos. Y esa operación se la practican los que cantan ópera. No todos, pero algunos lo hacen. Pero eso hay que hacerlo antes de los 18 años, antes de que se madure el cuerpo. Hay que hacerlo cuando están muy niños. Entonces, este eunuco no podía entrar al templo porque era eunuco. Y también había, digamos, la tercera razón, había impedido con esa acción procrear. Y el Señor nos llama en Génesis ¿a qué?
se multipliquen, que tengan hijos, que cuiden el mundo, que cuiden la naturaleza. Entonces, cuando yo hago una práctica esa, estoy yendo en contra de la creación. Igual que cuando aborto, estoy yendo en contra de la creación. Y ustedes no tienen el derecho, si son cristianos que obedecen la palabra, a abortar. Si Dios le da la vida de un niño, usted tiene que tener ese niño, porque es la voluntad de Dios. Mateo, capítulo 19, versículo 12, dice que hay 3 tipos de eunucos, hablando de este hombre que era etíope, era eunuco, y porque no podía entrar al templo. ¿Cuáles son los 3 tipos de eunucos? Los primeros, dice Mateo, los que nacieron eunucos, es decir, sin la capacidad de producir. Aquí hay algunos hermanos que son eunucos, no tienen castrado ningún órgano, pero no pueden tener hijos por el conteo de espermatozoides, en el caso del hombre, o en el caso de la mujer, por algún accidente en su matriz. Pero para el hombre, si no puede tener hijos, es un eunuco. El segundo, lo dice Mateo capítulo 19, versículo 12. Eunucos hechos por los hombres. ¿Qué es eso? Los que han practicado la costumbre de castrarse. Algunos tenían esta costumbre para mantener la voz suave, como les mencionaba hace un momento, para mantener una voz femenina. Hay que practicarlo antes de la pubertad y tiene relación con la testosterona, porque la testosterona es la que engruesa y alarga las cuerdas vocales, y de ahí es que sale la voz masculina. En el caso del hombre, porque las mujeres no tienen testosterona, son los hombres. Entonces dice Mateo, y se hicieron eunucos por causa de los hombres. Yo decidí. Yo pienso que este era el caso del etíope. Él se había hecho eunuco. No lo hizo para tener la voz femenina, lo hizo porque era una condición para poder cuidar el harén del rey, para tener la seguridad de que el etíope no iba a traicionar al rey con la reina. Entonces era una condición para cuidar el reinado. Y el último que menciona Mateo es que hay eunucos que se hacen eunucos por causa del ministerio, por causa del reino. Esto está dado para personas que deciden quedarse solos para servir al Señor. Entonces fíjese, el etíope fue eunuco por causa de los hombres. Pero Jesús, no dice la Biblia eso, es una aplicación que yo hago hoy. Jesús fue eunuco por causa del ministerio. Se sacrificó. No quiso tener familia, no quiso tener esposa para dedicarse al ministerio. Entonces Jesús es un eunuco por causa del ministerio. ¿No fue eunuco de nacimiento? Bueno, no lo sabemos, porque no se casó. No fue eunuco por los hombres, pero sí fue eunuco por causa del ministerio. ¿Estamos, hermanos? ¿Amén o no? Están como asustados. Número 4. La palabra es comprensión. La palabra es comprensión. ¿Qué dice el versículo 27? Me llama mucho la atención esto. Entonces él se levantó, fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de la reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos los tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate junto a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: pero entiendes, buena pregunta, pero entiendes lo que lees. Es una pregunta de comprensión. ¿Comprende lo que estás leyendo? Y él le dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. Necesito
comprender la palabra. El etíope había venido para adorar. Aunque había impedimentos, él tenía mucho interés en comprender la palabra, porque la palabra le hablaba, porque la palabra, lo que él estaba leyendo, le hacía pensar en un hombre que había sufrido mucho y tal vez lo hacía pensar en él mismo. El eunuco tenía curiosidad. La pregunta que él hace es: ¿de quién están hablando aquí en Isaías? ¿Del profeta? ¿De quién? Entonces Felipe se le acercó. Ahí el valor, hermanos, del discipulado. Acercarse a los hermanos. Y los felicito a los que están recibiendo discipulado. Tengo un informe de varios. Pero también felicito a los que están dando el discipulado. La respuesta del etíope fue: ¿cómo puedo comprender la Biblia si no hay alguien que me la enseñe? Lo que estamos haciendo esta mañana acá es enseñando la palabra. Es que usted comprenda lo que significó ese viaje a Gaza, lo que significó ese viaje por el desierto, lo que significó que el eunuco, aunque tenía impedimentos para acercarse al Señor, él tenía mucho interés en conocer la palabra. Y puede haber aquí personas esta mañana, o amigos o familiares suyos, que tienen impedimentos para acercarse al Señor, porque son divorciados, o porque no se han casado, tienen una relación de familia, de pareja que no es aprobada por el Señor, o porque fuma, o porque toma vino, o toma licor, o porque es una persona de palabras soeces, groseras. Entonces dice: yo no me acerco, ¿para qué? Yo no soy digno. Y el Señor está diciendo con este texto del eunuco: usted es bienvenido. Tenga problemas físicos, tenga problemas mentales, tenga el problema que tenga, Dios quiere que nos acerquemos, que comprendamos la palabra, que entendamos lo que leemos. Entonces la palabra es comprensión, pero también la palabra es decisión. Ahí viene el título: la Biblia, un manual para obedecer. Usted, cuando lee la Biblia, tiene que tomar decisiones. Usted no puede pasar el resto de su vida asistiendo a una iglesia sin tomar decisiones. Felipe fue un gran maestro, y aquí hay una enseñanza para los maestros de escuela dominical. Fue un excelente maestro, un excelente discipulado. Felipe tenía la educación bíblica. Le explicó al eunuco, dice el texto, que desde el Antiguo Testamento, dice que lo tomó desde el momento que él estaba hablando, desde Isaías, y dijo: el pasaje de la Escritura que leía es este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquiló, así no abrió su boca. Y entonces el eunuco comenzó a imaginarse y respondió y le dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién se está hablando. ¿De quién se está hablando? Dice el texto, entonces, el versículo 35, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, desde el profeta Isaías, desde el Antiguo Testamento, lo lleva hasta el Nuevo. ¿Sabe por qué? Porque Felipe y el eunuco terminan hablando del bautismo, y el bautismo no está en el Antiguo Testamento. El bautismo está en el Nuevo Testamento. Entonces, fue un hombre muy buen maestro. Tan buen maestro que Felipe tiene que bautizar al eunuco. Él le dice: ¿qué impide que yo sea bautizado? La respuesta del eunuco es: ¿qué impide que yo sea bautizado? Y este maestro, este discipulador, este Felipe, tiene entonces que responder con una pregunta. Si tú crees, ¿qué impide?
seas bautizado. Y fíjese que la pregunta del eunuco fue: ¿qué impide que yo sea? ¿Y por qué tenía la preocupación de impedimento? Porque en todo lado donde había ido le decían: usted no puede entrar. Porque él tenía metido en la mente que él estaba impedido por tener este problema físico para seguir al Señor. Y la respuesta de Felipe no fue: es que usted es eunuco. La respuesta de Felipe fue: si tú crees, bien puedes. Wow, wow, yo creo. Lo había enseñado también, que sabe qué dijo el eunuco: yo creo que Cristo es el Señor. Yo creo. Versículo 37 dice: Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. No hay impedimento, porque hay una decisión, porque hay una comprensión. Y cuando la gente comprende la palabra, es cuando la gente comienza a actuar. Y algunos dicen: es que yo no había entendido. Cuando la gente comprende lo que Dios está diciendo, es cuando comienzan a ser obedientes. Una persona que lee la palabra debe tomar decisiones de cambio. Y las decisiones de cambio están fundamentadas en el creer. Decisión del etíope eunuco: el bautismo fue una acción de obediencia a partir de la lectura de la palabra. La palabra es decisión. Entonces yo esta mañana, para hacer la aplicación muy clara de la palabra, sería bueno que algunos hermanos que están aquí hoy tomen la decisión, por la comprensión, de bautizarse con la pregunta: ¿qué impide que yo sea bautizado? Y yo le lanzo la pregunta a usted: ¿por qué usted no se ha bautizado? ¿Es que no ha creído? ¿Es que no ha entendido? ¿Es que tiene un impedimento? Y yo no creo que tiene mayor impedimento que el que tenía el etíope. Sin embargo, él mandó parar el carro y dijo: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y dice el texto que Felipe lo bautizó. Y dice el texto que él desapareció, no lo volvió a ver. Pero dice el texto que el etíope estaba feliz, gozoso, porque estaba ¿qué? Obedeciendo la palabra. Hay un hermano aquí esta mañana que le gustaría tener un diálogo conmigo acerca del bautismo. Solo levante la mano y yo lo voy a contactar y le voy a explicar en qué consiste el bautismo, y de pronto entrar en el proceso del aprendizaje y de la decisión de bautizarse. ¿Hay aquí alguno? Asumo que todos están bautizados. Asumo. Pero también sé que algunos de ustedes no están bautizados. Entonces a usted le dejo la pregunta: ¿qué impide que usted sea bautizado? ¿Qué impide? Tome la decisión, porque la Biblia es un manual para obedecer. Diga al que está al lado: tiene que obedecer. Bautícese, obedezca, obedezca. Amén. Pongámonos en pie. Finalizamos esta mañana con la disponibilidad de que usted se vaya diciendo: yo obedezco la palabra. Yo obedezco la palabra. Ponga la mano sobre su hermano. Dígale: Jehová te bendiga y te guarde.
Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová tenga de ti misericordia. Y Jehová ponga paz en tu corazón. Ahora que vaya a la cafetería donde le van a gastar, vaya preguntándose, ¿usted qué aprendió hoy de la palabra? ¿Qué aprendió hoy de la palabra? ¿La comprendió? Que Dios los bendiga. Nos vemos el miércoles, tiempo y oración.